iniciamos en esa formación del coordinador de la UCI para abajo. No solo nos quedamos en formar y capacitar a los médicos, sino también a enfermería, auxiliares de enfermería, ¿sí? Y el paso siguiente fue formar al personal de urgencias. Ellos ya saben, y aquí internamente en la ciudad ya saben que cuando llega un paciente con un Glasgow menor o igual a 5, es casi que obligatorio el reporte de ese donante, de ese potencial donante, para que el coordinador que está de turno se desplace a valorarlo y hacerle seguimiento para encontrar si es un paciente que va a terminar en muerte cerebral o en una mejoría o en una parada que después pueda también servir como donante de tejidos. Bueno, una pregunta más para continuar. Aquí es que han escrito bastante. Dice, una pregunta desde Perú, ¿qué estrategias tiene la detección de pacientes en los centros privados? Pues la formación, aquí teníamos también, mi institución creó un curso que se llama así, un curso de gestión operativa de la donación, la cual damos toda la información de, como ya decía Julio, de cómo dar malas noticias, cómo detectar potenciales donantes, cómo hacer diagnósticos de muerte cerebral y cómo tratar, y muy importante, cómo tratar a las familias de estos pacientes, qué información hay que darles, cómo manejarlos, para que cuando llegue el coordinador de trasplantes a hacer la entrevista, pues se haya abonado ya un terreno. Para realizar el proceso de donación en sus países piden autorización a los familiares. Nosotros ya tenemos una ley que se llama la 1805, donde se presume que todos los colombianos somos donantes. Aquí la ley lo que nos da es el derecho a decidir si queremos o no donar, ¿sí? Si yo quiero ser donante, simplemente digo que sí a mi familia, pero si no, debo dejar un documento por escrito diciendo que me opongo a la donación cuando fallezca y debe reposar esto en el gobierno, en el Instituto Nacional de Salud acá en Colombia. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de colombianos no hacen ni lo uno ni lo otro, ni sí ni no. Entonces, ¿qué dice la ley? Se presume que si esas personas que nunca se opusieron a la donación, se presume que se convierten en donantes. Pero nosotros siempre hacemos entrevista familiar, siempre abordamos a las familias por un respeto para darles un apoyo en primera medida y segundo también para conocer antecedentes, que es lo que vamos a hablar a continuación, del paciente que acaba de fallecer, para nosotros tomar decisiones con los equipos de trasplante si vamos a tomar o no eh, este donante. Bueno, aquí ya hay muchas preguntas, pero pues voy a pasar, si quieren al final podemos continuar con las preguntas y de pronto a través de la charla, son poquitas diapositivas, la mía es algo de verdad muy resumido. Después viene mi compañera, mi amiga, la doctora Heidi, y si quieren al final podemos ir mirando una a una. Por favor, ahorita al final pues le doy a cada uno, vamos a lograr darles la respuesta. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esta es una inclusive de las preguntas que nos estaban haciendo, es cómo hacemos la detección en nuestro país. Nuestra detección es un modelo tomado del de España, ¿sí? Y hay dos vías de detección. Personalmente me quedo con la asistencial, que es la que llevamos haciendo mucho. Aquí tenemos un dicho que dice que la cara del santo es la que hace el milagro. La vía administrativa es simplemente una evaluación de todas las historias clínicas de los pacientes que ingresan a estas unidades de cuidado intensivo y basado en eso detectar los donantes. Esto pues, se hace vía telefónica o vía correo electrónico. Nosotros aquí preferimos la vía asistencial por muchas razones. La vía asistencial es que el médico coordinador de trasplantes se acerca todos los días a las unidades de cuidados intensivos. Acá en nuestra ciudad lo hacemos los 7 días de la semana, hacemos las visitas a cada una de las instituciones donde se pueden detectar, donde pueden aparecer potenciales donantes. En estas visitas las aprovechamos, pues primero, para
mirar si hay pacientes con Glasgow menor o igual a 5, si han ingresado o están hospitalizados, pacientes con Glasgow menor o igual a 5, y segundo, para detectar de pronto falencias o de información o de conocimiento de lo que es un potencial donante. Estamos como a veces las unidades de cuidado intensivo tienen tanta rotación, entonces nosotros aprovechamos estas visitas no solo para mirar si hay potenciales donantes, sino también para seguir sensibilizando, dando información tanto a los médicos como a las enfermeras acerca de lo que es la detección temprana de un potencial donante, qué hacer en esos casos, si evoluciona a una muerte cerebral, cómo debe ser el manejo, cómo se deben hacer las notas, cómo debe ser el trabajo en equipo con el coordinador de trasplantes para que ese donante esté en las mejores condiciones, si pues obviamente termina siendo donante para poder hacer la extracción de estos órganos o tejidos que estén en las mejores condiciones para que los receptores pues tengan muchos años de vida con este órgano. Entonces, yo les recomendaría, ¿verdad? Esta vía asistencial es la que aquí, pues, nos ha dado resultados, ¿sí? Obviamente tendrá también sus defectos, pero, o falencias, pero esa nos ha dado aquí buenos resultados eh, en la ciudad de Bucaramanga. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, entonces, digamos que ya llegamos a una institución, un hospital, digámoslo así, y vamos a ingresar a la unidad de cuidado intensivo, ¿sí? Nos presentamos, siempre nos dirigimos al médico que está de turno, pues para que sepa quiénes somos, o pues si ya nos conocen, pues simplemente nos acercamos. Por lo general, cuando tenemos un paciente en esta unidad, nos avisan de una vez, nos dicen, mira, Fernando, tenemos un paciente que nos llegó anoche, con un Glasgow de 3, un trauma craneoencefálico severo, un accidente de tránsito, lo tenemos bajo sedación, ¿sí? Pero al momento de la sedación y de la relajación, tenía un Glasgow de 3. Entonces, ya, en ese momento, a pesar de que todavía no es un donante, se considera un potencial donante por el Glasgow, ¿sí? Pues en ese momento se encuentra en sedación y relajación, pues todavía no podemos hacer nada, pero sí podemos empezar a adelantar y es empezando a indagar cuál fue la causa del fallecimiento. Es importante que conozcamos la causa del fallecimiento. Si nosotros, personalmente, si yo no conozco la causa del fallecimiento, si el médico tratante, ya sea neurólogo, neurocirujano, o el intensivista o médico que se encuentra en la unidad de turno, no conoce la causa del fallecimiento, no saben qué le pasó, eh, se desconoce si fue un trauma o se desconoce si fue una sustancia o una enfermedad, o sea lo que sea, nosotros en ese momento dejamos pues, que se siga haciendo la investigación, pero en el caso de que ese caso dijera ya, mire, tiene muerte cerebral, nosotros contraindicaríamos ese donante por desconocimiento de la causa del fallecimiento. Nos han metido, pues, sabiendo la causa, inclusive hemos tenido inconvenientes a veces con algunos donantes, sobre todo para esos pacientes que sufren de meningitis. ¿Sí? Más adelante les voy a contar una historia pues un poco triste debido a eso. Pero entonces siempre es importante conocer la causa del fallecimiento, ¿sí? Para continuar adelante con la evaluación de este potencial donante. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues simplemente preguntando o revisando la historia eh, para detectar la causa. Entonces, una vez tengamos la causa presente, eh, pasamos a la exploración física y del estado hemodinámico del paciente. Es importante siempre indagar cómo llegó el paciente, ¿sí? En qué condiciones llegó el paciente. Por ejemplo, si el paciente llegó en una parada cardiorrespiratoria o en una parada respiratoria o en asistolia,
¿sí? Todo esto va a sumar o va a ser unos antecedentes que vamos a tener siempre a la mano, o que debemos tener siempre a la mano, para poder eh, seleccionar un donante o contraindicar un donante. Eh, el estado hemodinámico es importantísimo porque ustedes saben que pacientes que han estado mucho tiempo en shock o han estado hipotensos o bradicárdicos o con muy baja oxigenación, pues esto va a producir daño en los órganos y va a hacer que tomemos decisiones de descartar. Por ejemplo, un paciente que ha hecho 2, 3 paros o un paro de más de 5 minutos, ya sabemos que es un donante que probablemente el corazón no nos va a servir. Un paciente que fue cardiovertido o desfibrilado, son pacientes que, o donantes que probablemente no va a poder ser donante de corazón, así tengan pues 20, 25 años, que sepamos que es una edad muy temprana, pues una edad joven, le tendríamos que descartar. Muchas veces no tenemos un ecocardiograma a la mano para pues poder hacer. A veces los cardiólogos nos exigen o nos piden que les hagamos un ecocardiograma a un paciente que ha hecho un paro de 5, 7 minutos para ver pues cómo está la fracción de eyección y cómo está la actividad cardíaca, pues para ver si se puede. No es recomendable tener o hacer ecocardiogramas a todos los donantes, porque ustedes saben que la muerte cerebral puede producir ciertas afectaciones en el ritmo o en la fibra miocárdica que puede después revertir. eh, y Se han dado cuenta que a veces descartaban por ecocardiogramas, han descartado más corazones que hubieran podido servir para trasplante. Entonces no se recomienda, nosotros no hacemos eh, ecocardiogramas de rutina en los donantes, y nosotros somos una institución cardiovascular donde yo trabajo, hacemos trasplante cardíaco tanto adulto como pediátrico. Entonces eso es algo que pues, le he aprendido a los cardiólogos, y más bien nos fijamos es en esos antecedentes y en ese estado de movilidad. Una vez tenemos ya este paciente, por ejemplo, el que les estaba comentando, que pudimos detectar que fue un trauma solo craneano, que no tuvo trauma de tórax, que no hizo paro, que el paciente estaba estable, con una inotropía no muy elevada, como ustedes saben. Los inotrópicos también a altas dosis pueden producir daños en los órganos. Entonces nosotros lo que tratamos es que la noradrena y la adrenalina no esté por encima del 0.1 microgramos kilo minuto, por ejemplo. ¿Sí? Eh, Esto es importante que eh, durante la formación que vayan a tener o la capacitación que ustedes hagan a los intensivistas, es muy bueno que ustedes les hagan ver estas cosas, porque eh, a veces nos damos cuenta que suben mucho los inotrópicos por mantener unas tensiones, pero en ese manejo vemos que son pacientes que están con unas PVCs muy bajitas, unas presiones venosas centrales muy bajitas, porque por lo general son pacientes que han estado con soluciones hipertónicas para disminuir el edema cerebral, y tienen que incrementar la inotropía. Entonces, en el momento en que se puede hacer el diagnóstico de muerte cerebral, tenemos que empezar a llenar estos donantes así de cuerpo ya pues con líquido, para mantener unas PVCs por encima de 9, y ahí nos damos cuenta que la inotropía vamos a poder empezar a disminuirla, ¿sí? Para que no nos vaya a producir daños en el corazón, en el riñón, en el hígado, eh, nos vayan a hacer una isquemia. Los laboratorios que nosotros tomamos normalmente son los de combate, pues la batería que nosotros todos conocemos, que es un hemograma, pues para saber cómo está la hemoglobina, cómo está el hematocrito, cómo están los leucocitos. Ustedes saben que muchos de estos pacientes terminan pudiendo hacer una infección o algo muy parecido a una infección, pues, el mismo trauma o el SIRS puede producir leucocitosis, puede producir fiebre, y nosotros equivocadamente descartar un potencial donante pensando que está infectado, y lo que pasaba era que el mismo trauma, el daño cerebral, le produjo esto. Entonces,
Por eso es bueno estar haciendo estos laboratorios 2, 3 veces al día, pues para poder dilucidar si es la fiebre, la leucocitosis o la leucopenia, porque puede ser lo contrario, si es de origen central o si es que hay una infección en el momento del tratamiento. Los tiempos de coagulación, los gases arteriales también es importantísimo para poder ver la oxigenación, para poder hacer el test de apnea, que pues cuando vean el tema de muerte cerebral es importante que los gases arteriales de los potenciales donantes estén en adecuados valores, ¿sí? Para poder llevar a cabo hacer el diagnóstico de muerte cerebral. La glicemia, los electrolitos, importante el sodio es fundamental a la hora de hacer los diagnósticos de muerte cerebral. Por lo general, los potenciales donantes o los donantes tienden a aumentar el sodio o tener una hipernatremia debido a los manejos que han realizado los neurólogos, neurocirujanos para disminuir el edema cerebral de los pacientes. El grupo sanguíneo también es importantísimo y las pruebas ya pues de cada uno de los órganos, pruebas de función renal son parciales de orina, BUN, creatinina, las pruebas de función hepática. Para corazón, nosotros a veces no nos fijamos tampoco en la troponina. Eh, las CK, las tenemos, pero también sabemos, podemos tener, o por lo general los donantes tienen en un trauma, pues tienen estas enzimas elevadas y no nos descartaría el potencial donante. Radiografía de tórax, pues para encontrar si hubo trauma cerrado de tórax, si hay un neumotórax, hemoneumotórax, ¿sí? Ver de qué lado es, primero para que el médico tratante pueda poner un tubo a tórax, ¿sí? Estabilizar el paciente, primera medida. Y segundo, pues para ver si este potencial donante tuvo un trauma que pudiera de pronto en algún momento dado lesionar el corazón, ¿sí? Y que tuviéramos que descartar. El electrocardiograma, lo mismo, es para revisar el ritmo, pues mira que si el trauma no produjo ningún daño cardíaco. Siguiente, por favor. Bueno, eso era pues como la selección, eh, algo como para ver ahí la edad, es algo que siempre nos viene y es una de las preguntas que veo aquí. Eh, Nosotros, por ejemplo, para corazón no utilizamos donantes de más de 40 años. En otros países y en otras ciudades se le miden a usar donantes de 45, 50 años. Ustedes saben que España utilizan donantes de 50, 52 años de corazón. En primera medida porque su población o la población que hace muerte cerebral en estos países ya es una población ya pues de edad diferente a la nuestra. Aquí eh, los donantes son muy jóvenes, la mayoría son donantes muy jóvenes, y podemos a veces esperar a que salga un donante de menos de 40 años para obtener un corazón que no tenga enfermedad coronaria y pues que sea un corazón que le pueda durar 15, 20 años sin ningún problema. Entonces, la edad para corazón es importante, para riñón y para hígado no es tan importante. Eh, en Bogotá han trasplantado hígados de 68, de 70 años. Yo en España, cuando estuve haciendo el máster, en el Hospital Clinic vi un trasplante de un donante de 70 años para una chica que tenía como 40, eh, pero pues era un donante que tenía una función hepática normal, no era hipertenso, no era diabético, se cuidaba, hacía ejercicio, y pues su hígado estaba en buen funcionamiento. Cuando los cirujanos hepáticos entraron, vieron un hígado que no estaba con ningún tipo de esteatosis y pues pudieron obtener ese hígado y trasplantarlo sin ningún inconveniente. Entonces, pues la edad en esos casos no es, no es una camisa de fuerza o no es una contraindicación absoluta para seleccionar un potencial donante. El peso para hígado sí es importante.
los grupos por lo general no toman hígado de pacientes que están en obesidad, ¿sí? Eh, para hígado, para corazón, prácticamente tampoco. Para riñón podría ser, siempre y cuando pues, la función renal esté dentro de los límites normales, no sea un donante de pronto con criterio extendido, sino tenga una buena función renal. Y la talla, pues no hay tanto lío con esto. Eh, y enfermedades como la hipertensión arterial, como la diabetes, pues que tienen una frecuencia elevada, no son contraindicaciones absolutas, podrían ser en algún momento relativas dependiendo de si el donante tiene cierta edad. Por ejemplo, si es un donante de 60 años, de más de 60 años, hipertenso, diabético, con un tratamiento irregular de estas patologías, se considera que son donantes marginales o que son donantes de criterio extendido, y en estos donantes habría que hacer una biopsia para mirar estos riñones si cumplen o no los criterios, ¿sí? Para poder ser extraídos. Eh, y si son donantes que tenían hipertensión o diabetes, pero que era contra los laboratorios salen normales, no habría ningún problema con obtener estos componentes. Hay otras enfermedades que podrían ser obtenidas en cuenta a la hora de ¿Hiciste aceptar mucho o un... poco? Ah, hay alguien ahí. Hernán, ¿puedes silenciar tu micrófono, por favor? Bueno, entonces las contraindicaciones absolutas que tenemos, que no son tan absolutas, por ejemplo el VIH. El VIH se considera una contraindicación absoluta siempre y cuando no hayan receptores en listas de espera con VIH positivo, ¿sí? Esa sería la única forma de que se convirtiera en una contraindicación absoluta. Si no hay pacientes en lista de espera y el donante es VIH positivo, pues se descartaría. Las neoplasias malignas, vengan de donde vengan, ya ahorita les voy a mostrar una diapositiva con algunos de los neoplasias que podrían llegar a tomarse. Esto pues ha sido bien estudiado. Hay una lista de, de los, de las neoplasias, de los tumores que pueden estar en un donante y poder tomarse sin ningún problema. Por lo general, las neoplasias o los tumores del sistema nervioso central, que son primarios del sistema nervioso central, es un porcentaje entre el 0,5 y el 3% que hacen metástasis fuera del cerebro, podrían llegar a ser tenidos en cuenta para donación. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces estos potenciales donantes se hace la craniotomía y no se toma o no logran tomar biopsia del tumor o de la masa, o se toma y el laboratorio donde se envía puede durar 15 días en dar un resultado o 10 días, y el potencial donante, pues ustedes lo saben, no va a durar todo este tiempo eh, manteniéndolo, no va a durar pues con su corazón latiendo, y el resultado pues va a salir ya, inclusive, como dicen vulgarmente, después del velorio. Entonces, eh, los grupos por lo general, y nosotros tomamos las decisiones que son tumores que no han sido estudiados o que los resultados no los tenemos, es mejor dejarlos pasar porque no sabemos si son tumores primarios del sistema nervioso o son metástasis de otro tumor. Eh, entonces, pues no, en estos casos lo descartaríamos. Enfermedades sistémicas como enfermedades del colágeno, enfermedades como leucemias y esto, pues también descartamos. Y es controvertido el tema de la sepsis, ¿sí? Nosotros, pacientes o donantes con sepsis no controlada o que no se le ha hecho cultivo, no sabemos el agente causal de la sepsis, o que llevan más de 48 horas o 48 horas con manejo empírico antibiótico y no ha habido una mejoría, sigue el paciente choqueado, sigue el paciente con leucocitosis, sigue el paciente con fiebre, a pesar del manejo antibiótico, nosotros decidimos descartar. No todas las infecciones
descartarían un donante. Si yo tengo una neumonía aspirativa y puedo hacer un lavado y puedo encontrar el agente que está produciendo esa neumonía, que es sensible a a los antibióticos que tenemos a la mano y que lleva más de 48 horas del manejo de esta infección y ha habido una mejoría en el estado hemodinámico del potencial donante, pues podemos obtener los órganos sin ningún inconveniente. Lo que se recomienda es que ese antibiótico que se le estaba dando al donante se le dé a los receptores más o menos por unos 10 días posteriores al trasplante. Entonces, en infecciones, eh, si no están diseminadas, si no son sistémicas, por ejemplo, una infección de vías urinarias que se dé manejo, pues no debería descartarse ese donante, se le debería hacer más bien estudio, tratar de cultivar, y una vez, si es bacteriana, obviamente, si es una infección por un hongo, sí se descarta el donante, o si es viral, ese era el caso que tuvimos acá en eh, un niño de más o menos 11 años de edad que hizo diagnóstico de muerte cerebral en una de las instituciones acá en la ciudad por una meningitis. ¿Sí? Se le había dado tratamiento a este paciente, eh, la, el estado hemodinámico del paciente mejoró, ¿sí? Y se consideró como donante, se obtuvieron los órganos y tejidos de este donante y después por una necropsia que se le hizo, una autopsia, se detectó que la meningitis era por tuberculosis. Entonces tocó empezar a hacer el seguimiento a esos pacientes que recibieron esos órganos. Eh, pues hubo uno, el hígado, el receptor de hígado no tuvo ningún, hasta el momento, ya no creo que lo vaya a hacer porque eso ya fue hace un año, no tuvo ninguna complicación. El renal sí tuvo complicación. Uno de los renales presentó tuberculosis y tuvimos que pues darle tratamiento. Gracias pues a la detección y esto, pues el paciente está vivo, ¿sí? Se le dio su tratamiento. Pero entonces por eso es que este tema es tan importante. Yo le tengo miedo, para así decirle, a las meningitis. O sea, yo trato de no utilizar donantes que tienen meningitis por estas causas. Eh, a veces no sabemos, puede ser que tenga un virus y una bacteria al mismo tiempo y nos podamos meter, como decimos acá, en una camisa de 11 varas y complicarnos, y no solo nosotros, sino los receptores. Entonces, por eso debemos ser muy buen en esto, en seleccionar muy bien nuestros donantes. Las contraindicaciones relativas, nosotros tenemos que el antecedente de drogadicción, ¿sí? Esas personas que consumen marihuana, que consumen éxtasis, que consumen cocaína, pues podrían en cierto momento ser utilizados como donantes de órganos. Sí es muy claro la FDA y los protocolos, tanto españoles como nosotros, en pacientes que sean potenciales donantes y que tengan drogadicción endovenosa. Yo hasta el momento, en mis 12, 13 años que llevo, no he visto el primer donante que sea con adicto a heroína. Aquí en Colombia esa droga no es muy usada, ¿sí? Aquí se usan otro tipo de drogas, pero las endovenosas son muy raras. O si las usan, pues no han llegado al primero en muerte cerebral, pues en mi turno, en los turnos que he tenido, no ha llegado el primero. Entonces, sí es enfático en decir que si es un drogadicto endovenoso, sí se debería contraindicar porque ellos, pues, como ustedes han visto en las películas, en los especiales de drogadicción, ellos se prestan la aguja y la jeringa y pues ahí pueden llegar a contagiarse de una infección que nos vaya a contraindicar la donación. El alcoholismo, los países latinoamericanos, eh, es muy frecuente, ¿sí? El consumo de alcohol. Eh, ahí pues habría que ver por cuánto tiempo llevan y ya pues el caso del hígado, que es como el órgano que más se vería afectado en un paciente alcohólico, pues ya con los parámetros que anteriormente hablé,
y con la visión del órgano en el momento, en el acto quirúrgico, pues los hepatólogos y los cirujanos pues tomarían la decisión. Si son hígados que tienen de una esteatosis de más del 25%, son hígados que son rechazados aquí en Colombia por los grupos. O sea, esa esteatosis, pues pacientes obesos o alcohólicos eh, son descartados. La estancia en prisión es relativa, ¿sí? Si es una persona que salió hace menos de 3 meses de la cárcel, sí se puede contraindicar de una vez, se convertiría en una contraindicación absoluta. ¿Por qué la estancia en la prisión? Porque ustedes saben, el hacinamiento de nuestras cárceles aquí en Latinoamérica pueden hacer que los presidiarios eh, tengan contacto con tuberculosis, tengan contacto, violaciones y puedan presentar VIH o hepatitis B o hepatitis C. Entonces, pues esto sería una contraindicación absoluta. Los piercing y los tatuajes, lo mismo. Si en tejidos, pues que les va a hablar mi compañera Heidi más adelante, son más estrictos. Nosotros, para órganos, pues podríamos utilizarlo así lleven menos de 3 meses, siempre y cuando haya un receptor en urgencia cero, que llamamos nosotros, ya sea de corazón e hígado. Los grupos decidirían si toman ese órgano para ser trasplantado. Lo ideal es que sean tatuajes hechos en sitios que cumplan con la norma, con sanidad, ¿sí? Que no sean los que nosotros llamamos hechizos, que sean con henna y agujas, sino que sean de buena calidad y que lleven más de 6 meses de antigüedad para nosotros poder tomarlos y que las infecciones estén en periodos de ventana para que podamos detectarlas mediante el screening que hacemos. Y la hemodilución también pues se puede convertir también en una contraindicación relativa o absoluta dependiendo de la cantidad y hay unas fórmulas para esto, para saber si el donante está hemodiluido o no. Lo que se aconseja es que en estos pacientes que llegaron con pérdidas de sangre, pues se haya tomado muestras antes de la transfusión. Es que es difícil porque son pacientes que llegan chocados, a veces los pasan de una de esas salas de cirugía, los empiezan a transfundir sin hacer pruebas cruzadas, porque pues, se prima la vida de ellos a otra cosa. Entonces, a veces no tenemos estas muestras y no hay forma de poder hacerle un screening de infecciosas a este potencial donante, porque si llegáramos a hacerlo después de las transfusiones, pues se la estaríamos haciendo al donante de la sangre y no al paciente. Entonces, la hemodilución por lo general termina descartando los donantes y por lo general son donantes jóvenes que nos dan mucha tristeza, pero pues no podemos arriesgarnos a tomar un órgano si no estamos 100% seguros de que no esté infectado el donante. Siguiente, creo que ya es la última. Siguiente diapositiva. Bueno, esta diapositiva, la que le quería mostrar, que son los tumores. Como ustedes ven, al lado izquierdo se encuentra la categorización del riesgo que tienen los tumores para hacer una transmisión. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, arriba, que los carcinomas de piel, los vasos celulares, tienen una transmisión del menos del 0.1%. O sea, un donante que viene con un carcinoma vasocelular podría ser donante sin ningún problema, o un escamo celular, o un carcinoma in situ que no sea melanoma, porque si es un melanoma, sí ya contraindicaría la donación. Lo mismo que si son carcinomas de cervix in situ o vocales. Bueno, ahí están los que son de mínimo riesgo, es menos del 0.1 de transmisión que podemos tener. Están los de bajo riesgo, que es entre 0,1 y 1%, que sigue siendo también un porcentaje muy bajo de transmisión. Ahí ya pues encontramos los tumores de bajo grado, ¿sí? Que son catalogados como grado 1 de la WHO, ¿sí? Los primarios, tumor primario maduro del teratoma, los carcinomas de tiroides, ¿sí? Dependiendo si los nódulos eran de menos de 1 o 2 centímetros, y ya pues los de alto riesgo de transmisión, que son los de más del 10%, que sí ya es un porcentaje bastante alto y que no, pues, no la jugaríamos,
Ya vienen pues los melanomas malignos, los cánceres de seno, de colon, coriocarcinoma, todos estos tumores, sarcoma, cáncer de pulmón, estos ya son considerados contraindicaciones absolutas para la obtención de órganos. Bueno, ya pues hasta aquí ahorita pues lo que les digo, si quieren, al final miramos estas preguntas, si quieren pasemos ahora con la doctora Heidi para que ella nos comente lo que es la selección de los donantes de tejidos. Ahorita si quieren, pues si tienen más preguntas, pues las vamos a ir solucionando al final para darle paso a la doctora Heidi Calderón. Dale, Fer, gracias. ¿Me escuchan bien? Ok. Julio, ¿tú pones la presentación? Dame un segundo que ya la va a montar Daniel. Dame un segundo, ya Daniel debe estar haciendo el transfer de la cosa. Dale, perfecto. Bueno, mientras tanto, me presento. Mi nombre es Heidi Calderón. Soy médico. Tengo aproximadamente unos 12 añitos, 10 añitos de estar trabajando con la red de donación y trasplantes. Hice mi máster en España. Soy compañera de Fernando. Vivo en Bucaramanga, que es una ciudad intermedia. Vamos a hacer a este equipo que tenemos veces todos los días. Siempre estamos con una cara amable para recibir los donantes y las familias que deciden regalarle vida a otros pacientes, a otras personas que lo necesitan. En el momento ya no soy coordinadora de plantas, trabajo en varios canales, he tenido un poco de experiencia en la red, pues, podamos tener un poco más de entonces, bueno, no sé, ¿tienen claro cuáles son los tipos de donantes que tenemos? Ya estoy cargando la presentación. Dame un segundo. Dale. ¿Quién recuerda cuáles son los tipos de donantes que tenemos? Bueno, hay varias preguntitas que vamos contestando, yo creo que al final. Claro, uno es el tipo de donante cadavérico y el otro es el tipo de donante vivo. Vale, perfecto. Y dentro de los donantes cadavéricos, ¿cómo los pudiéramos dividir? Los donantes cadavéricos se dividen en dos. Son los pacientes de cualquier de toda su población y la necesidad de tener donantes jóvenes, se ha optado porque los pacientes en asistolia o en parada cardíaca puedan llegar a ser donantes de órganos también. Pero en nuestro país, los donantes que hacen parada cardíaca, aquellos que mueren en accidentes de tránsito, pacientes que se suicidan, pacientes de accidentes de trabajo, etcétera, etcétera, o que mueren por heridas por arma de fuego o armas cortopunzantes y hacen parada cardíaca, son los donantes que nosotros seleccionamos como donantes de tejidos, ¿sí? No rescatamos órganos en estos pacientes. Entonces, nuestra principal fuente de donantes son los pacientes que se encuentran en parada cardíaca, que los encontramos en el Instituto Nacional de Medicina Legal o en las diferentes IPS, como lo decía el doctor Fernando. Nosotros hemos hecho un trabajo muy arduo en toda nuestra población, logrando establecer parámetros y criterios propios para que las IPS o las clínicas nos puedan hacer los reportes de cada vez que exista una parada cardíaca. Nosotros vamos a través de los coordinadores de trasplantes, los bancos de tejidos, tenemos un equipo de trabajo, incluyendo los coordinadores de trasplantes o gestores de la donación, para que acudan a estos centros y respondan las alertas de estos pacientes que fallecen y podamos llegar a obtener tejidos de estos mismos cuerpos. Al igual que hacemos rondas todos los días en medicina legal, pues para poder rescatar los pacientes que llegan allí. ¿Nada la presentación? Sí, es que no está cargando. ¿La puedo compartir yo? Te voy a dar el control para que la puedas compartir, bueno. Vale, perfecto.
En los donantes de parada cardíaca rescatan solo córneas o más tejidos. Bueno, eso depende mucho también de la edad del paciente, de la causa de muerte, del tiempo que haya pasado. Hay unos tejidos que son más lábiles que otros. Normalmente pues se considera que la córnea es el tejido más lábil, es el primer tejido que se debe rescatar. Tenemos aproximadamente las 12 primeras horas después del fallecimiento para poder hacer el rescate de estos tejidos. Y siempre pues obviamente haciendo un examen exhaustivo de todo el cuerpo para verificar que no tenga criterios de contraindicación o que el tejido esté en buenas condiciones y lo podamos rescatar. De un donante en parada cardíaca podemos rescatar válvulas cardíacas, piel, hueso, tendones, vasos sanguíneos, ¿qué más? Las córneas, obviamente, que es como lo que principalmente nosotros manejamos en nuestro país, como tejidos como tal. Ya tengo aquí un... Ok. La ablación de los tejidos, ¿en dónde la hacemos? Eso depende. Para las córneas, por ejemplo, podemos estarlas extrayendo en las morgues de cada uno de los hospitales, en el Instituto Nacional de Medicina Legal. Pero cuando vamos a hacer extracción de un donante multitejidos, es decir, el donante que fue donante de piel, de hueso, de córneas, de válvulas cardíacas, tenemos obligatoriamente que llevarlo al quirófano. Entonces, normalmente tratamos de que cada donante que podamos sacar sea un donante multitejidos, que podamos aprovechar al máximo pues, la buena voluntad que tienen estas personas para donar, su familia, pues, y tratamos de hacer los tejidos que más se puedan. Bueno, ¿me pasas la siguiente, por favor? A grosso modo, eso era lo que hablábamos de los tejidos. Entonces tenemos los donantes vivos y tenemos los donantes cadavéricos. De los donantes vivos, recordar por favor que también podemos tener donantes, son aquellos donantes de médula ósea, de cabeza femoral, los donantes de sangre, los donantes de grasita. Hoy en día los tejidos no solamente se utilizan para ser trasplantados de un cuerpo al otro, sino también para extraer células, cultivarlas y poder llegar a dar tratamientos que favorezcan la salud de los pacientes. En cuanto a los donantes cadavéricos, espero que quede claro pues, que existe el donante en muerte encefálica y el donante en parada cardíaca. El donante en muerte encefálica puede ser totipotencial, multiorgánico o de solo un órgano, que va a salvar más de 55 vidas siempre, y los donantes de parada cardíaca pueden ser de un solo tejido o multitejidos como tal. ¿Podemos pasarlo, por favor? Bueno, ¿qué es importante en el momento de seleccionar un donante de tejidos? Primero, pues si no se conoce la causa de muerte, es una contraindicación absoluta. Importantísimo saber y tener claro cuál es el historial del paciente, cuál es la causa de la muerte, qué tiempo de muerte lleva. Acordémonos que para tejidos tenemos las 12 primeras horas después del momento de la parada cardíaca para poder rescatar un tejido. El estado del tejido a extraer es también supremamente importante porque tenemos que fijarnos que estemos extrayendo tejidos que no estén infectados, que tengan funcionalidad, por ejemplo, en el caso de las córneas, que no tenga una úlcera corneal, que no tenga alguna laceración que nos vaya a impactar de forma muy importante en el momento de utilizarlo como una córnea visual, al igual que el tejido óseo, que no esté contaminado, la piel, que no esté en malas condiciones, que no tenga laceraciones, que no se pierdan como las barreras de protección como tal de estos tejidos. Y otra cosa importante es conocer el lugar de los hechos, el tipo de muerte y cómo se ocasionó la muerte. Por ejemplo, aquellos pacientes que caen o que se suicidan, que se tiran de un piso 11, de un piso 20, al caer al piso, pues obviamente, primero no va a servir porque va a estar polifracturado, para huesos no sirve. Las córneas, infortunadamente, sus células se revientan, tampoco nos van a servir. La piel va a tener laceración. Entonces, es importante como saber el tipo de muerte, cómo ocurrieron los hechos y qué tipo de atención recibió antes de fallecer. Dale, porfa, la siguiente. ¿Qué buscamos con la selección, con una adecuada selección del donante? Disminuir los riesgos y la transmisión de enfermedades al receptor. Eso es nuestro principal objetivo, buscar órganos y
tejidos de una muy buena calidad para poder disminuir y minimizar riesgos en los pacientes que se van a trasplantar. Siempre buscando excluir los componentes anatómicos que no tengan y no cuenten con una buena calidad. Nosotros no tenemos muchas veces la cantidad de donantes que quisiéramos tener, pero no por eso vamos a pretender sacar cualquier tipo de donante que nos llegue. Entonces es muy importante tener siempre presente que tenemos que cuidar la salud del receptor de estos tejidos. El examen físico tiene que ser un examen físico completo, cuidadoso, siempre enfocado en buscar lesiones o alteraciones del tejido como tal, que nos puedan indicar, pues obviamente, una contraindicación que va a llegar a ser relativa o absoluta. Hay que hacer una revisión cuidadosa de la historia clínica, si es posible, pues hablar con el médico tratante, hacer un interrogatorio familiar. Siempre, como lo decía Fernando, nosotros, a pesar de que tenemos una ley de donación y aplicamos presunción legal, siempre hacemos un acercamiento familiar porque tenemos que conocer los antecedentes de los donantes. Si no conocemos antecedentes de los donantes, yo principalmente opto por no tomarlos porque hay muchas situaciones específicas en donde muchas veces ni siquiera la familia conoce los medicamentos, las enfermedades y las situaciones difíciles por lo que ha pasado el paciente. Entonces, importante sumar todo esto a un buen examen físico. Y obviamente, pues descartar los donantes con signos que nos indiquen que el tejido no cuenta con buenas condiciones y que estamos poniendo en riesgo la vida de los receptores. ¿Me pasas, por favor? Bueno, esto es simplemente para recordarles que es supremamente importante hacer el examen físico. En nuestro banco de tejidos hacemos 2 exámenes físicos. El primero lo hace el coordinador de trasplantes al momento de hacer como la primera selección y decidir si el paciente, el cuerpo de este donante sirve o no. Y el segundo es antes de la extracción. Antes de la extracción, los técnicos, en este caso, o el personal del banco como tal, hace una segunda revisión buscando que no se nos haya pasado un tatuaje pequeño, la presencia de un piercing, signos de drogadicción intravenosa, algún tipo de foco infeccioso que podamos tener cercano o dentro del tejido que se va a extraer y obviamente pues mirar muy bien la condición del tejido. Por ejemplo, en el caso de las córneas lo miramos con lupita, tratamos de descartar que no tenga laceraciones, normalmente pues hay un daño en el epitelio corneal, pero esto no nos contraindica. Entonces, como conocer muy bien el tejido que vas a extraer o que vas a solicitar para poderlo sacar. La siguiente, por favor. ¿Qué es importante tener? Bueno, la causa de muerte, como les decía, los signos de exposición a productos químicos, la toxicomanía intravenosa, la presencia de anopatías. Hay que hacer un buen examen físico, por favor, no se les olvide. Como decía Fernando, para nosotros las perforaciones o los tatuajes en el cuerpo somos un poquito más exigentes y los tenemos a 12 meses, entonces los pacientes que tengan tatuajes de menos de 12 meses no los vamos a contraindicar. A pesar de que hacemos unas pruebas de 4ª generación, siempre tenemos un poco más de recelo con estos temas, los piercing, los tatuajes que no son hechos en lugares seguros, como lo decía Fernando, o certificados, pues para nosotros son una contraindicación absoluta. Así necesitemos el tejido porque esto nos da seguridad a nosotros. Acordemos que los tejidos los guardamos en una nevera, los tenemos almacenados y pues obviamente no podemos correr ningún riesgo de que estos mismos tejidos vayan a tener contaminación cruzada con los demás tejidos que tenemos ahí guardados. Las infecciones localizadas que comprometen el tejido son una contraindicación absoluta. Hay algunas intoxicaciones como el cianuro, plomo, mercurio que nos contraindica. Los plaguicidas y este tipo de cosas. Hemos tenido muchos donantes que se han intoxicado por otra serie de sustancias que no llevan a una contraindicación. Y la sospecha de que en este momento haya una indicación, algo que nos indique unos signos de sepsis también nos hace contraindicar la donación de estos tejidos. Porfa, siguiente. Bueno, estos son como criterios generales para que los tengamos en cuenta. Por favor, les recomiendo no olvidar la causa de muerte, tiene que ser la causa de muerte conocida, conocer la historia clínica del donante. El riesgo comportamental es supremamente importante, ¿sí? Porque acordémonos que existen personas, pues obviamente en su vida íntima son promiscuas, son personas que no tienen cuidado, que utilizan medicamentos, drogas sin ninguna precaución, que están expuestos siempre, por ejemplo, las trabajadoras sexuales están expuestas a contaminación e infecciones frecuentemente. Entonces, todo eso lo tenemos que conocer para al final, sumado a un buen examen físico, hablar con la familia y mirar el estado del cuerpo, podamos tomar una buena decisión de tener un buen donante. Siguiente, por favor.
Bueno, las conclusiones, para mí la principal conclusión es que debemos tomarnos un poco de tiempo y ser un poco precavidos y siempre estar pensando que nos estamos enfrentando pues, como personas de salud a una persona que puede estar totalmente contaminada y tener una infección o una enfermedad infectocontagiosa y que nos puede poner en riesgo la vida de los receptores. Como lo he venido diciendo desde el principio, pensar que puede ser un hermano nuestro, podemos ser nosotros mismos los que vamos a ser trasplantados con estos tejidos y hacer un examen muy concienzudo de todo lo que implica seleccionar un donante y tener claro y conocer en los textos que ustedes tienen están como las indicaciones exclusivas y específicas de cada tejido, las edades específicas de cada tejido que se va a extraer y es importante pues saber que lo principal es tener un tejido funcional, seguro y que nos dé seguridad al momento de trasplantarlo. Siguiente, porfa. Bueno, y todo lo que les digo es para llegar a obtener un tejido en muy buenas condiciones. En este caso, traigo a colación, pues nuestro banco es muy fuerte en tejido corneal. Nosotros hacemos la extracción como si estuviéramos haciendo un procedimiento quirúrgico totalmente estéril. Aparte de hacer una buena selección en el momento de decir este donante nos sirve, también tenemos que hacerlo en el momento de la extracción, hacer todo con sumo cuidado para que este tejido salga libre de cualquier contaminante y pueda llegar a su medio de preservación sin ningún inconveniente. Todos estos tejidos van a pasar a entrar en un momento de cuarentena una vez se seleccionen, mientras nosotros hacemos unas pruebas sanguíneas donde hacemos las pruebas infecciosas y pruebas microbiológicas para descartar infecciones en estos tejidos, poderlos liberar y poder decir vamos a distribuir tejidos óptimos de buena calidad para que sean trasplantados. Bueno, no sé si tenemos preguntas específicas que les pueda llegar de pronto a resolver. No sé, Julio, ¿quieres de pronto seleccionar algunas y las contestamos? Vamos a permitir, en el sistema permite alzar la mano, entonces por favor alcen la mano y a través del moderador vamos dándoles audio para que la pregunta sea en tiempo real. Pregunta por aquí, mira, ¿cuál es el tiempo de cuarentena? ¿Qué pruebas microbiológicas realizan? ¿La obtención de córneas hacen ablación completa del globo ocular o solo la córnea? Bueno, para la pregunta de si ablacionamos solo córnea o globo ocular, eso depende mucho de los requerimientos del tejido. Por ejemplo, en nuestro banco hacemos los dos tipos de extracción dependiendo de la edad del donante, porque para córnea la edad del donante puede llegar hasta los 75 años y para esclera o globo ocular como tal, nosotros preferimos sacar donantes hasta los 55, 56 años, ya que la esclera pues es un poquito más complicadita de manejar. Cuando tenemos pacientes jóvenes, claro, aprovechamos y sacamos globo ocular, de resto solo sacamos córnea. La cuarentena es muy relativa. Para el caso de las córneas, por ejemplo, nosotros liberamos córneas de cuarentena a las 24 horas con un reporte de Gram y un reporte inmediato de serología de infecciones. Pero, por ejemplo, para el caso de hueso, piel, válvulas cardíacas, sí nos tomamos nuestro tiempo porque son tejidos que se pueden almacenar a menos 80 grados o a menos 20, que nos va a dar un poquito más de tiempo para poder decir y recibir las pruebas microbiológicas completas hasta el día 28 como tal. Entonces la cuarentena tiende a ser, dependiendo del tejido, entre un día a 28 días como tal. Listo. Hay otra pregunta que decían que ¿hasta qué edad tomaban válvulas cardíacas? Bueno, aquí en Bucaramanga las válvulas cardíacas se están tomando hasta los 45 años aproximadamente, que es como que algo relativo parecido a lo que se toma el corazón, ¿sí? Para mirar que esté en buenas condiciones. Y finalmente dice, ¿qué pruebas microbiológicas realizan? También depende del tejido. Por ejemplo, realizamos exactamente las mismas pruebas serológicas que se realizan para órganos, pero en el caso, por ejemplo, de córneas, solo realizamos VIH, sífilis, hepatitis C, antígeno de superficie de hepatitis B y VRL. Para el caso de otros tejidos, realizamos todas estas, más HTLV, Epstein-Barr, citomegalovirus y toxoplasma. Aquí dice que en el caso de la membrana amniótica, ¿cuál es el procedimiento para la procura? Bueno, aquí en Bogotá, tú sabes que el banco es el único que hace eso. Yo no sé si ustedes en Bucaramanga están haciendo membrana amniótica.
Sí. Nuestro banco hace membrana amniótica. Nosotros obtenemos de donantes que son maternas entre los 18 años y los 40 años. Obviamente son donantes vivas con antecedentes ya de cesáreas, son cesáreas selectivas. Son pacientes que tienen un embarazo previamente sano, que no tienen ninguna complicación durante su gestación, que su bebé viene sano y que ellas en el momento de hacerse la cesárea deciden a través de una solicitud explícita por el banco donar. Nosotros extraemos la placenta e inmediatamente es llevada al banco, allí la procesamos, separamos el corión del amnios, hacemos las pruebas serológicas y hacemos en dos tiempos el procesamiento para poder hacer la liberación después de cuarentena y ya sacar como las piezas de la membrana amniótica, que las utilizamos para uso oftálmico o las utilizamos para los pacientes quemados o para las úlceras de pies diabéticos y esto. Ok, hace una pregunta aquí muy interesante. En las córneas, luego de la liberación a las 24 horas, si reciben un cultivo positivo, ¿cuál es la acción? Bueno, si el cultivo sale positivo, nuestra acción es llamar al cirujano e informarle que salió positivo. Normalmente, como todos sabemos, las córneas no son tejido estéril. Igual su preservación se da en un medio rico en antibiótico de una alta dosis, y nosotros pudimos demostrar en nuestro banco a través de nuestras validaciones que una vez coloquemos en este medio, que es el Eusol, un tejido que esté contaminado, al sacarlo luego de 24 horas de estar en él, ya las pruebas nos salen negativas, pero aún así son cultivos que previamente han salido positivos y se les informa a los cirujanos para que den su manejo antibiótico inmediato. Aquí hacen otra pregunta, dicen, ¿cómo se difunde la información de la donación de membrana amniótica, ya que en ese proceso no lo he logrado ver en los lugares donde he elaborado? ¿Hace parte de una consulta prenatal? ¿Quién brinda esa información? Bueno, normalmente las mujeres embarazadas no saben que pueden donar su membrana amniótica, lo saben en el momento en el que nosotros llegamos a hacer la solicitud. Pero la estrategia que nosotros hemos optado como banco es asistir a algunas reuniones prenatales que hacen las EPS y dar la información para que ellas puedan llegar a optar y a solicitar la donación. De hecho, muchas han empezado ya a llamar a nuestro banco y a decir, venga, yo quiero ser donante de este tejido, nosotros queremos colaborar, etcétera, etcétera. Entonces, realmente pues no se hace una difusión muy grande porque es que de una sola membrana podemos sacar muchas piezas, entonces no necesitamos tener 1000 donantes de membrana amniótica, sino pues, lo digo por nuestro caso en particular, más o menos sacamos 2 membranas al mes. Con esas 2 membranas tenemos una buena cantidad de tejido para ir supliendo las necesidades de nuestra población. Pero pues en caso que se tocara hacer, todos sabemos que en los controles prenatales los ginecólogos son muy comprometidos, las salas de parto y esto nos ayuda mucho en este caso. Bueno, yo creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora. Las preguntas estuvieron maravillosas, la gente está muy activa. Como les dije al principio, pues lamentamos un poco todas las dificultades técnicas que tuvimos en estos primeros días por el cambio del servidor y la plataforma que tuvimos que hacer para poder darle la capacidad que necesitábamos para que ustedes pudieran tener toda la información en una forma ágil. Lo que se hizo primero hoy ya quedó grabado, que es todo el tema de asistencia. Igual están los chats que están diseñados para que ustedes puedan enviar las preguntas. No olviden que los que estén conectados, que no hayan enviado el teléfono, por favor a través del correo electrónico que ustedes saben, pueden enviarnos el teléfono para agregarlos a los chats, y también en sus compañeros que ustedes sepan que están en el curso y que no han enviado la información, para que envíen el teléfono y puedan estar conectados. Es importante también, esta presentación quedó grabada y todos van a poderla observar en tiempo real, en tiempo futuro a través de la plataforma. Y no olviden que el viernes a las 8 de la noche vamos a hacer el foro de muerte encefálica. Herbert, te recomiendo por favor envíes por WhatsApp. Mira con mucho detenimiento el video que hicimos hoy, que ahí está clarísimo el ingreso. Es un problema de dónde puedes ingresar,
Y bueno, estamos todos de verdad muy contentos de esto. Agradecerle a Heidi, a Fernando por su participación. Son dos médicos que en verdad han marcado la diferencia del sistema de donación de este país. Llevan más de 10 años trabajando en esto y son líderes en sus ciudades en este tema, tanto en órganos como en tejidos. Cualquier pregunta que tengan adicional, que ustedes tengan del módulo del módulo, el foro de este módulo está abierto para que pregunten, y Fernando y Heidi o cualquier otro puede estar allí pendiente, podamos estar pendientes de poderles resolver las preguntas. Desde Colombia les envío a todos un abrazo inmenso y de verdad gracias por participar en este curso, que es una iniciativa muy loable, muy bonita. Es la primera iniciativa que nace de acá. Daniel está compartiendo en este momento a través del chat el número de WhatsApp en Colombia para que se puedan agregar al chat y podamos todos participar. Por ahí pregunta Eduardo Puentes que me gusta tener el mail o datos de la doctora Heidi, ya que ese es director del Banco de Tejidos en Ecuador. Eduardo, encantadísimo. La doctora Heidi tiene mucha experiencia, además que es una persona maravillosa y seguramente podrán compartir muchísimo allí. Heidi y Fernando, ¿será que sí pueden poner en el chat el correo de los dos en este momento para que los participantes puedan tenerlo? Ahí les va el mío. Igual, ok, maravilloso. Sí, claro. Cualquier cosa que necesiten me pueden escribir, con mucho gusto, compartir experiencias, visitarnos, lo que necesiten, estamos con las puertas abiertas y dispuestos a ayudarles en lo que está a nuestro alcance. Fercho, sus palabras de cierre. Pues agradecerle a todos porque estuvieran en este espacio. Sabemos que la hora, pues están llegando a sus hogares ya del trabajo a descansar, y que se hayan dado el tiempo de escucharnos. De verdad, pues se lo agradecemos. Y pues que ahí les estoy enviando mi correo, preguntas que tengan acerca de la selección y la detección, pues con muchísimo gusto estaré pendiente para responderlas. Y alentarlos a que continúen en este curso. Agradecerle a Julio, de verdad, la oportunidad pues de poder estar yo aquí dándoles un poquito, compartirles un poco de mi experiencia como coordinador de trasplantes, y al equipo Amaré y a todos pues agradecido totalmente, y disculparnos pues por las dificultades que hemos tenido con la plataforma, pero ahí se va solventando y vamos a seguir trabajando. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por escucharnos, y como les dije nuevamente, puertas abiertas y lo que necesiten, con mucho gusto. Gracias, Julio, gracias a todo el equipo. Un abrazo.